Cordial saludo para todos, mi nombre es Luz Ángela Correa Ramírez, yo soy docente del Departamento Clínico de la Universidad de Caldas, soy enfermera especialista en oncología y doctora en ginecología, obstetricia y mastología. En este momento me convoca a hablarles un tema absolutamente importante y que tiene que ver en todos los ejercicios profesionales de todas las áreas, pero en este momento vamos a hablar específicamente lo que tiene que ver con cáncer de mama. El tema es humanización en el cuidado, humanización en la atención. Parece que es un término muy familiar para nosotros, parece que es un término que hemos adoptado y que hemos escuchado constantemente y que parece ser que está apropiado en nosotros mismos, pero resulta que no es tan apropiado y que no lo hemos tenido tan implícito en nuestro ejercicio profesional. La humanización del cuidado también tiene que ver cuando nos devolvemos en retrospectiva, empezamos a hablar de la bioética y empezamos a hablar de aspectos que tienen que ver con esos principios de la bioética de los que se hablaron en 1979 por primera vez. Y hablamos de principios como el de no maleficencia, de beneficencia, autonomía y justicia. Parece ser que en esos conceptos que hablamos de bioética estaría encerrado todo lo que tiene que ver en atención humanizada al paciente, en atención humanizada al usuario, y resulta que no. Tú puedes hacer un ejercicio profesional como médico, como enfermero, como profesional de la salud, desde manejando estos principios específicamente, y puedes hacer un trato indiferente y parco al usuario, manejando los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Entonces quedó faltando algo más. Ese algo más se llama humanización en la atención. Ese algo más se llama humanización en el cuidado. Y hablamos en este sentido porque tenemos que ser muy claros desde lo que nos dicen los tribunales éticos de enfermería, desde lo que nos dice el principio deontológico de medicina, donde nos habla de cómo debemos atender a nuestro paciente, a qué nos comprometemos en esos juramentos a atender a nuestros pacientes y a nuestros usuarios. Entonces empezamos a hablar que la Organización Panamericana de la Salud ya empieza a englobar un poquito ese principio de bioética y empieza a hablarnos un poquito de lo que significa bioética. La Organización Panamericana de la Salud nos dice que la bioética es ese conjunto de acciones que se hacen de manera inter y transdisciplinar, que conllevan a un bienestar y mejoramiento desde la atención, desde la investigación, desde el cuidado del individuo. Pero no se queda allí solo en el individuo, hablamos de la vida en todas sus formas de expresión, hablamos del cuidado a la naturaleza, hablamos del cuidado a los seres vivos, hablamos del cuidado a los animales, y aquí encierra un principio que tiene que ver con las investigaciones con animales y encierra todo ese universo que tiene que ver con las emociones, con la parte psicosomática del individuo. Entonces no estamos solo hablando de las necesidades fisiológicas y biológicas del cuerpo humano, encierra mucho más que eso. Y cuando empezamos a hablar de humanización, hay una persona muy importante que nos empezó a hablar por primera vez de esto, es el señor José Carlos Bermejo Higuera. Él es el director del primer centro médico de humanización que fue creado en Madrid, España. Este personaje nos habla de manera implícita y explícita de lo que debemos hacer en nuestras universidades y en nuestros centros de salud. Capacitar el recurso humano, capacitar a todos los seres que están formándose en la atención del paciente, en el cuidado del paciente, en humanización del cuidado. Entonces él va un poquito más allá y él nos dice es que humanizar no es solo atender esas necesidades biológicas, no es solo atender esas necesidades físicas. Entonces es una invitación a decirles que este señor José Carlos nos habla de que tenemos que ir más allá, es atender esas necesidades emocionales, es atender esas necesidades psicosociales, es atender esas necesidades que el individuo tiene en el rol que representa en la sociedad, como padre, como hijo, como hija, como hermana, como hermano, como abuelo, como pareja, como empleado en un sector determinado. Entonces nosotros somos los llamados desde la prestación del servicio de salud a atender esas diferentes necesidades. Bien,
enfocando todo este contexto de bioética y de humanización del cuidado y de humanización de la atención, vamos a hablar específicamente de nuestras pacientes con patología oncológica, especialmente con las pacientes que tienen cáncer de mama. Es imposible no hablar de cuidado humanizado en mujeres donde el solo diagnóstico ya les vulnera su autoestima, ya vulnera su autoimagen, ya vulnera su identidad, su sentir de mujer. Entonces usted, profesional de salud, que está allí frente a una paciente que aún no sabe su diagnóstico, que va a recibir por primera vez la noticia de que va a ser diagnosticada con cáncer de mama, sea muy prudente y genere empatía. La empatía es esa necesidad o esa posibilidad que tenemos los seres humanos de ponernos en los zapatos del otro, de ponernos en el lugar del otro. Si usted sabe que es una mujer que tiene un diagnóstico reciente y va a tener unas necesidades particulares desde la atención de ese diagnóstico, sea prudente. Pregúntele si ella tiene la disposición de estar y de descubrir su torso frente a un grupo de estudiantes o frente a un grupo de personas desconocidas. Usted debe tener la prudencia para comunicar un diagnóstico de manera oportuna, de manera certera y sensible. No es lo mismo usted profesional, usted médico, dar un diagnóstico como un cáncer, como una patología oncológica de una manera brusca. Yo no les estoy pidiendo que le hablen con mentiras al paciente. Hay muchas maneras de decir las cosas. Hay formas de decirlas con tacto, con sensibilidad. Y están llamados a hablarles de esa manera a las pacientes con cáncer. Ellas se sienten vulneradas en su autoimagen, vulneradas en su autoestima, inclusive en su identidad de mujer, porque muchas de ellas expresan y manifiestan que cuando ya después de su proceso de diagnóstico han entrado al proceso de intervención quirúrgica y llegan a una mastectomía donde pierden una de sus mamas, ellas manifiestan el miedo a expresarse abiertamente porque se sienten menos mujeres. Inclusive pierden esa posibilidad de expresar abiertamente su sexualidad porque ya temen desnudarse ante su pareja. Si usted como profesional de salud tiene la posibilidad de abordar ese tipo de temas tan sensibles, muchas veces ellas no tienen la posibilidad de acudir a un sexólogo, no tienen la posibilidad de acudir a un especialista o un psicólogo que le maneje o que le atienda esta parte. Son ustedes, enfermeros, son ustedes, médicos, los llamados a abordar al ser humano de manera integral. La humanización del cuidado no solo tiene que ver con un saludo cálido, tiene que ver con la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Cuando tenemos a esa mujer vulnerada, sin una mama, que nos está pidiendo y nos está diciendo que por favor respetemos su intimidad, que por favor le ayudemos a salir de esa situación emocional donde se siente estancada y donde siente que no hay un camino diferente. Luego de este proceso del diagnóstico, de la intervención quirúrgica, siguen otro tipo de tratamientos, como la radioterapia, como la quimioterapia. Y es allí donde esa autoimagen, donde esa feminidad de la mujer se deteriora aún más. Viene la caída del cabello por los medicamentos de quimioterapia, los posibles efectos de la radiodermitis, el bronceado de la piel en el área a ser irradiada, la náusea, el vómito, la caída de las pestañas, la caída de sus cejas. Y todo esto hace que ella se sensibilice aún más. Todos estos cambios que la mujer padece también a nivel hormonal, porque de cierta manera la quimioterapia produce un efecto donde disminuye la acumulación o la producción de los estrógenos en su cuerpo. Entonces esta mujer se ve abocada a desarrollar tempranamente su menopausia. Esto hace que ella se sienta más vulnerable, mucho más sensible. Si usted como profesional de salud sabe que ella está pasando por esta situación, debe ser más paciente, debe ser consciente que ella está en una necesidad importante de ser escuchada, de ser atendida, de ser orientada con paciencia, con amor, con tacto y con cariño. Esta es una introducción un poco larga sobre humanización, sobre lo que nuestras pacientes con cáncer de mama en contexto entran a ese universo, entran a ese mundo del paciente, de la oncología,
y que nosotros, que somos los llamados a escucharlas, a entenderlas, a acompañarlas en este proceso, tenemos que ser los llamados nuevamente a humanizar esa atención, a tener tacto para abordarlas y para estar en ese ambiente con ellas. Nuevamente agradezco la oportunidad de estar en este espacio y estoy abierta a una posibilidad de resolver dudas e inquietudes. Muchísimas gracias.